Bien. No, no es otra cosa. Voy a explicar la paradoja de Arrow. En la paradoja de Arrow no hay elección democrática, porque en Inglaterra el que vota a favor de un candidato bien, no cunero, bien, en su sitio, de Londres o de Bristol, normal, y donde lo conoce todo el mundo, y se presentan 2, 3, 4, bien, pues gana uno. El que tiene mayoría, sí, puede tener mayoría absoluta, pero si tiene mayoría simple, da igual, ha ganado lo mismo. Lo mismo da tener mayoría absoluta que simple. Si un señor saca el 40% de los votos emitidos, no del censo, emitidos, y es el primero y ya está, él es el diputado. Que saque un voto más, nada más. Sí, el diputado. Entonces, el que ha perdido, los que han votado al perdedor, sus votos no valen para nada, está tirado a la papeleta. En cambio, cuando hay segunda vuelta, y se produce la paradoja de Arrow, y es que ese que sale elegido no representa de verdad a los perdedores, porque no han tenido otra oportunidad, no. En cambio, en la segunda vuelta se corrige la paradoja de Arrow por una regla tácita. Figuraros bien, pensar bien lo que voy a decir, porque hay gente que esto no lo entiende. La segunda parte. En Francia, doble vuelta. En la primera vuelta, los que sacan más votación de 4 o 5 individuos, los dos primeros en la lista, los que más han sido votados, uno ha sacado el 35 y otro el 20, pues pasan a la segunda vuelta 2 nada más. Ese solo hecho de que haya una votación donde se presentan los dos primeros y en cambio los que han tenido tercero, cuarto y quinto puesto no salen, el que lo ha votado ha aceptado la regla de la segunda vuelta, donde por eso en la primera manifiesta su deseo con el corazón y la segunda vez ya lo manifiesta con cabeza y da lugar a que triunfe el bipartidismo, que es la maravilla de la democracia. Pero voy a explicar por qué voy a seguir primero para no confundir este procedimiento. ¿Por qué la paradoja de Arrow no se da? Porque el que pierde acepta que en una segunda vuelta el que gane con mayoría absoluta lo representa a él también perdedor en la primera. Voy a repetir. Es que no es tan sencillo. Es decir, que en Inglaterra el diputado que gana, por mayoría simple, no representa a todos los votantes, representa a los que lo han votado. Y sin embargo, por eso tiene que hacer en Munburque el milagro de los apóstoles. Dice, no, es que tan pronto como en Bristol, eso está en su discurso de Bristol, tan pronto como ha elegido diputado de un distrito, en ese mismo momento ya no defiende y representa al distrito, sino al interés nacional de toda Inglaterra. Eso es un cuento. ¿Cómo se va a exigir que nadie represente lo que desconoce? El que va a un distrito conoce esos problemas allí porque no es cunero y representa los intereses que él ha dicho allí que va a defender. Eso de transformarlo en un metafísico, eso es un cuento del mundo Burke. Eso no es verdad. En cambio, sí que es verdad que en el sistema francés, en la segunda vuelta, el que ha perdido los votos en la primera y el que pierde en la segunda han aceptado la regla tácita de que la mayoría más uno representa al perdedor. Esa es. Eso lo acepta tácitamente en un colegio, incluso en la familia. Hay algo, no se sabe por dónde ha llegado, pero se impuso en el mundo, empezó en la iglesia, en la abadía, durante la Edad Media, antes de que... Es un voto de conciencia, no. Ahí está. No, pero que ahí empezó. No es demasiado comparable. No, es que Marsilio, no me has dejado terminar. Marsilio de Padua saca de la experiencia de la abadía la primera teoría de la representación y la saca que una mayoría representa a la totalidad. Y eso es Marsilio de Padua. Así, yo estoy hablando de cosas que conozco y que sé, de verdad. La teoría de Marsilio de Padua deriva de la regla de la abadía de elegir al abad por votación. Y se exigía bien mayoría absoluta y otras mayorías relativas. Y entre esos dos ejemplos históricos del que no tiene nada que ver el fondo, pues claro que es la iglesia y no tiene nada que ver con la política, pero yo estoy hablando de un método técnico para elegir a un jefe. Y ese método, es más, yo no puedo, si hablamos del Vaticano, la cantidad de veces que hace falta una elección para elegir el Papa, tampoco, pues es un método que hay que estudiarlo también. Se van eliminando hasta que
Bueno, pero eso no quiere decir que es confundir una cosa con la otra, porque yo no hablo más que del método. Y el método da lo mismo que sea para lo que sea. Y yo he dicho nada más que procede del método que se consagró en los monasterios y abadías. De allí sale la doctrina de Marsilio de Padua, que es el primero que sienta la maravillosa tesis de que una persona es representable por otra, cosa que estaba prohibida en Grecia y Roma. En Roma no se podía, estaba prohibida la representación. Era inconcebible, no es que tuviera, ni siquiera había que prohibirlo. Era tan inconcebible en el derecho romano que una persona representara a otra, ni siquiera en un pleito, ni el procurador. Eso que nosotros conocemos también ahora de los procuradores, que le damos poderes para que nos representen un pleito, eso estaba prohibido en Roma, que es la que inventa el derecho y el procedimiento. Prohibido. Y recurrieron a un truco extraordinario, maravilloso. Cuando un propietario tiene un pleito referente a su propiedad con otra persona que la invade o lo que sea, en Roma se inventa un mecanismo tortuoso, laberíntico, pero maravilloso. Como el propietario no puede dar poder a un procurador, el que lo va a representar de verdad en el juicio se llama procuratio in rem suo, porque eso sí, puede representar una cosa del propietario, pero no el propietario. Ese es el derecho romano. Y conozco tan profundamente este tema, que es que yo puedo explicarlo en el mundo entero, cuál es el origen de cada sistema de representación. Y el sistema de representación a doble vuelta es maravilloso, porque es el que consagra de verdad el principio de representación a conciencia, elimina la paradoja de Arrow y hace que el elegido sea representante de verdad del distrito que lo elige, no de la nación. Eso de ninguna manera. ¿Y cómo surge la representación nacional? Por un mecanismo sencillísimo, reunido en Madrid o en París o en Berlín. Todos los diputados que han sido elegidos en sus distritos personales, donde están, donde viven, donde proceden, donde son conocidos, porque si no a nadie se le ocurre ir a que no lo elijan. Pues bien, se reúnen en el centro y forman lo que se llama Asamblea Nacional, por seguir la tradición europea y francesa. Y en esa Asamblea Nacional, donde están todos reunidos, no representan a la nación tampoco. El hecho de estar reunidos 500 diputados que representan a su distrito, la suma de eso no transforma su naturaleza. Siguen siendo 500 diputados de distrito. No representan a la nación. Para que se represente la nación, con independencia del Estado, como la nación es una cosa abstracta que no tiene personalidad jurídica, la nación no puede contratar, vender, hipotecar como el Estado. La nación no tiene personalidad jurídica. Y el Estado solamente es una personificación de la nación, en la expresión de Carré de Malver. Bien, pero ya estamos. Entonces, ¿cómo se hace entonces que representa a la nación? Pues muy sencillo, una elección de segundo grado, como ha pasado también en todas las tradiciones de la Edad Media de la Iglesia. Elección de segundo grado. ¿Qué significa esto? Pues que los 500 diputados de distrito reunidos en la Asamblea eligen a un presidente de la Asamblea. Pero ese presidente de la Asamblea elegido, que procede de un distrito, es elegido presidente de todo, y sí que representa, porque está elegido por todos los distritos de la nación, representa a la nación. Y tiene que dimitir, porque para esa elección tiene que haber, en cada diputado tiene que llevar un suplente con él, para que el que vota a una papeleta, vota a un titular y a un suplente. Porque ese titular puede morir, puede estar enfermo, puede incumplir, que es lo normal, que incumpla el contrato bilateral que ha contraído con el distrito, que él dice voy a hacer esto, el distrito lo vota para que lo haga, si lo incumple lo echa en el acto sin hacer otras elecciones. Para eso tiene que llevar un suplente. Bien, entonces el elegido presidente de la Asamblea dimite en el acto como representante del distrito que lo ha elegido. Pasa a ocupar su lugar el suplente. Y él, igual que el presidente del Ejecutivo, tiene poder para designar libremente a su gobierno, pues el presidente de todos los diputados elegidos
y se ha elegido entre ellos el que consideran mejor, tiene el poder de constituir el gobierno, no, los órganos necesarios para que la Asamblea cumpla su función, que es puramente hacer leyes. Y para ello tiene que dividir los organismos, y esa es función del presidente, que nombra un consejo de legislación, y ese consejo de legislación, que ya tiene que estar formado de verdad por personas jurídicas, y habrá en 500, pues claro que habrá juristas buenos o abogados buenos, pues ese consejo de legislación tiene la función, uno, de recibir por parte de todos los demás diputados todas las iniciativas legislativas, examinarlas, filtrar aquellas que pueden ser de interés general, filtrarlas, dirigir ese proceso y al final devolverlo, la iniciativa como proyecto de ley, a la Cámara, para que a su vez ya directamente los 500 diputados aprueben o rechacen las leyes. Ese mecanismo es insuperable, es racional, no es imposible hacer una crítica, salvo las personas que no quieren progresar. Y esto estoy dispuesto a escribir 1000 libros, 1000 conferencias y explicarlo por todas partes, porque es una maravilla el sistema, que no existe en ningún país evidente, pero es muy parecido el de Francia, pero claro, el de Francia está perturbado por la directa influencia que tienen los partidos, casi un monopolio en la designación de candidatos. Es otra cuestión. O sea, que no destruya los partidos. No.